Soy Audrey Williams. Tengo 32 años y hasta el mes pasado habría hecho cualquier cosa por mi hermana Natalie. Siempre fuimos inseparables de pequeñas y nunca imaginé que se quedaría de brazos cruzados mientras su esposo, Jack, me estrellaba la cara contra la pared y me dislocaba el hombro. Sus palabras aún resuenan en mi mente. Deberías haber firmado la hipoteca. Todo porque me negué a ser su garante por una casa que no podían pagar. Esa noche, arrastré mi cuerpo ensangrentado 2 cuadras hasta la puerta de mis padres, apenas consciente y destrozado en más de un sentido. Si estás viendo esto, por favor, dime desde dónde lo ves. Dale a me gusta y suscríbete porque lo que pasó después impactó incluso a los policías que acudieron. Natalie y yo, criadas en una modesta casa suburbana de Minneapolis, lo compartíamos todo. Nuestro dormitorio con papel tapiz floral que mi madre eligió, nuestro idioma secreto que confundía a nuestros padres, nuestros sueños susurrados bajo fuertes demandas. Durante 4 años mi hija menor, Natalie, siempre me admiraba y yo me tomaba muy en serio mis roles de hermana mayor, ya fuera defendiéndola de los acosadores del patio o ayudándola a superar su primer desamor a los 16. Nuestros padres, Thomas y Eleanor, nos criaron para valorar a la familia por encima de todo. La familia es tu base, decía papá durante nuestras cenas dominicales. Mamá asentía y añadía, cuando todo lo demás se derrumba, la familia permanece. Interioricé profundamente estos valores, sin imaginar jamás que algún día se usarían como arma en mi contra. Después de la universidad, seguí estudiando enfermería, mientras que Natalie la abandonó tras 2 semestres, alegando que no era lo suyo. Apoyé su decisión, convencido de que cada uno encuentra su camino en un momento diferente. Mientras yo trabajaba en turnos de noche durante mi residencia, estudiando entre pausas para el café, Natalie alternaba entre trabajos en tiendas, sin quedarse nunca más de unos meses en cada uno. A pesar de nuestras diferentes perspectivas de la vida, seguíamos siendo cercanas. La visitaba en su apartamento todos los jueves para nuestra tradición de pasta casera y telerrealidad. Cuando llamaba a medianoche para que la llevara después de que se le averiara el coche, aparecía sin dudarlo. Cuando necesitaba $800 para el alquiler después de comprar entradas para un concierto en lugar de presupuestar bien, transfería el dinero de inmediato. Eso era lo que hacían las hermanas. Pensé que entonces Jack entró en escena hace 5 años. Natalie lo conoció en la boda de una amiga, donde él atendía el bar. Alto, de sonrisa fácil y porte seguro, Jack cautivó a todos, incluso a nuestros padres. Tiene mucha ambición, comentó mamá después de conocerlo. Papá estuvo de acuerdo. Me impresionaron las historias de Jack sobre las inversiones inmobiliarias que planeaba hacer, pero algo en Jack me inquietó desde nuestro primer encuentro. Quizás era como su sonrisa nunca se reflejaba en sus ojos cuando me hablaba, o cómo corregía sutilmente a Natalie en público, agarrándola del brazo con demasiada fuerza. «Cariño, eso no fue lo que pasó», decía con una risa que hacía que otros se unieran a ella mientras las mejillas de Natalie se sonrojaban de vergüenza. Cuando Natalie llamó 8 meses después de conocer a Jack para anunciar su compromiso, forcé mi entusiasmo mientras la preocupación me hacía asentir. «¿Seguro que no es demasiado rápido?», pregunté con cuidado. «Cuando uno sabe, respondió con la voz más alta de lo habitual. «Además, encontramos el apartamento perfecto y necesitan una respuesta para el viernes». Su boda fue lujosa a pesar de que ninguno de los dos tenía ahorros sustanciales. Jack insistió en barra libre con licores de primera y un pastel de 7 pisos. Natalie llevaba un vestido de diseñador que costaba más que mi primer coche. Más tarde descubrí que habían agotado el límite de 3 tarjetas de crédito para financiar la boda de sus sueños. Como dama de honor, di un discurso sincero, reprimiendo mis reservas. Esa noche, Jack me llevó aparte, con la respiración cargada de whisky. Siempre hablaba de lo perfecta que es su hermana mayor, dijo, agarrándome la muñeca con fuerza. Debe ser genial tenerlo todo resuelto. Antes de que pudiera responder, se rió y volvió a la fiesta, dejándome frotándome la muñeca y cada vez más preocupada por el futuro de mi hermana.
Después de su luna de miel surgió un patrón. Jack cambiaba de trabajo con frecuencia, siempre con la historia de que la gerencia no reconocía su potencial. Natalie dejó de trabajar por completo, explicando que Jack quería que se centrara en construir su casa. Mientras tanto, en redes sociales se mostraba su estilo de vida extravagante: ropa de diseñador, restaurantes caros y escapadas de fin de semana a resorts costeros. La primera vez que pidieron dinero fue 3 meses después de su boda. Natalie me aseguró que fue solo un contratiempo temporal mientras solicitaba $2,000 para cubrir la cuota del auto. Jack recibirá una comisión considerable el mes que viene. Transferí el dinero y nunca más lo mencioné cuando compraron muebles nuevos para la sala en lugar de devolverme el dinero. Esta situación se prolongó durante años. Los préstamos pequeños se convirtieron en préstamos más grandes. Las excusas se volvieron más elaboradas. El dinero nunca regresó. Mis padres empezaron a preocuparse, sobre todo cuando Natalie y Jack se perdían las reuniones familiares porque estaban haciendo contactos importantes que por alguna razón nunca se materializaron en un empleo estable. A pesar de todo, mantuve mi carrera de enfermería y me sentí realizada en urgencias a pesar de las largas jornadas y el desgaste emocional. Ahorré con esmero, creé un fondo de emergencia y compré un modesto apartamento de 2 habitaciones que se ajustaba perfectamente a mis necesidades. Mi vida era estable, aunque aburrida, llena de turnos de 12 horas, café con los colegas y tardes tranquilas con mi gato Jasper. Mientras tanto, Jack y Natalie vivían en un caos financiero constante, oculto tras gafas de sol de diseñador y filtros de Instagram. Cuando sugerí que Natalie volviera a estudiar o buscara trabajo durante un almuerzo entre hermanas, su respuesta fue rápida y defensiva. Jack dice que cuidar las apariencias es importante en su sector. Además, estamos a punto de hacer una gran inversión que nos preparará para la vida. Esa gran inversión pronto se convertiría en el punto de quiebre de nuestra relación, destrozando el vínculo que creía inquebrantable y dejándome sangrando en el suelo de mi apartamento mientras mi hermana me observaba con ojos fríos e irreconocibles. El domingo, todo cambió, empezó con normalidad. Había trabajado el turno de noche y esperaba con ansias una tarde tranquila con lasaña sobrante y el último episodio de mi drama médico favorito. De repente, a las 6:30 de la tarde, sonó el timbre. Natalie estaba allí con Jack, ambos vestidos de forma impresionante. Ella con un vestido floral nuevo que reconocí de una boutique de lujo. Él con una camisa impecable y un reloj de diseñador reluciente en la muñeca. «Cena sorpresa», anunció Natalie, mostrando bolsas de un restaurante italiano caro que solo podía pagar en ocasiones especiales. Estábamos en el barrio y pensamos: ¿por qué no visitar a mi hermana favorita? Su sonrisa parecía sincera, pero algo en sus ojos parecía calculador. Jack me empujó y entró en mi apartamento, acomodándose ya en mi sofá. Bonito lugar, Audrey. Acogedor. La forma en que dijo acogedor sonó a insulto. Durante la cena, compartieron historias de fiestas con personas cuyos nombres mencionaron, como viajes de fin de semana a cabañas junto al lago propiedad de conocidos y su creciente número de seguidores en redes sociales. Asentí cortésmente, preguntándome cuándo revelarían el verdadero propósito de visita. Llegó. Tiramisú intercalado casualmente entre los cumplidos sobre mi apartamento. Así que tenemos buenas noticias. Natalie empezó a intercambiar miradas con Jack. Encontramos la casa de nuestros sueños. Está en Lakewood Heights. Lakewood Heights era el barrio más exclusivo de la ciudad, donde las casas partían de $700,000. Es increíble, respondí con cautela. ¡Felicidades! Jack se inclinó hacia adelante, su colonia inundando mi pequeño comedor. El problema es que con el mercado actual, los prestamistas exigen garantías adicionales. Solo una formalidad, en realidad. Natalie me tomó de la mano. Necesitamos una balista. Qué raro. Solo tu firma. No tendrás que pagar nada. La solicitud quedó en el aire como una nube de tormenta. Dejé el tenedor con cuidado. Un aval. Es un gran compromiso. ¿De cuánto es la hipoteca? $850,000.
respondió Jack con suavidad, pero mi estructura de comisiones cambiará el próximo trimestre. Estaremos más que cubiertos. Se me encogió el estómago. Eso parece mucho. ¿Cuánto ganan ambos al año ahora mismo? Natalie se removió incómoda mientras la sonrisa de Jack se endurecía. Nuestros ingresos no son el problema. Los bancos solo quieren una garantía extra en esta economía. Es solo papeleo. Tendría que pensarlo bien, dije. Investiga qué significa realmente ser avalista. La expresión de Jack se ensombreció un momento antes de forzar otra sonrisa. Claro, pero no tardes demasiado. Necesitamos fijar la tasa para el próximo viernes. Después de que se fueron, pasé horas investigando avalistas hipotecarios. Lo que descubrí me alarmó como avalista. Sería legalmente responsable de toda su hipoteca si incumplían. Mi crédito y mi futuro financiero dependerían de su capacidad para pagar una casa que no era de mi propiedad. A la mañana siguiente, llamé a Martin Green, un asesor financiero al que consulté al comprar mi condominio. Su respuesta fue inmediata e inequívoca. Para nada, Audrey. Esto sería un suicidio financiero, dado lo que me has contado sobre su historial laboral. Pero son familia, repetía cada semana, sabiendo ya en el fondo cuál era la decisión correcta. Familia o no, avalar una hipoteca tan grande con su historial pondría en riesgo todo lo que has ganado con tu trabajo, explicó Martin con paciencia. Tu carrera de enfermería, tus ahorros, tu propia casa, todo podría estar en peligro. A lo largo de la semana, los mensajes y llamadas de Natalie y Jack llegaron cada vez con más frecuencia. Solo para ver cómo te va con tu decisión, los vendedores se están impacientando. Podríamos perder la casa de nuestros sueños por culpa de los trámites burocráticos. Para el jueves, los mensajes se volvieron más emotivos. Pensé que podía contar contigo, me escribió Natalie. Después de todo lo que pasamos ese fin de semana, nuestros padres organizaron su cena familiar mensual. Llegué temprano para ayudar a mamá a preparar el pollo asado con papas, su especialidad desde la infancia. Cuando les comenté la situación de la hipoteca, buscando su perspectiva, su preocupación fue inmediata. $850,000. Papá casi se atraganta con el café. Eso es más de 5 veces lo que pagué por nuestra casa. Mamá puso su mano sobre la mía. Cariño, sabes que queremos mucho a Natalie, pero esto suena excesivo. ¿A qué se dedica Jack ahora? Al parecer a desarrollo inmobiliario, respondí, pero nunca he visto ningún proyecto de verdad. Cuando llegaron Natalie y Jack, la cena se puso tensa enseguida. Jack dominó la conversación con vagas referencias a reuniones de alto nivel y oportunidades de inversión exclusivas, mirándome repetidamente con expectación. Cuando papá hizo preguntas directas sobre sus ingresos y ahorros, Jack evadió el tema con naturalidad. Después del postre, Natalie me acorraló en la cocina. ¿Ya tomaste una decisión? Los vendedores necesitan una respuesta para el lunes. Respirando hondo, le di la respuesta que tenía ensayada. No puedo hacerlo, Nat. El riesgo financiero es demasiado alto para mí. Si algo pasara y no pudieras hacer los pagos, yo sería responsable de un préstamo de $850,000. Su rostro se endureció de una manera que nunca antes había visto. Así que tu preciado historial crediticio importa más que ayudar a tu hermana. ¿De eso se trata? No se trata de mi historial crediticio, intenté explicar. Se trata de no endeudarme tanto que podría arruinarme si algo sale mal. Nada saldrá mal, espetó. La carrera de Jack está despegando. Esta casa es nuestra puerta de entrada con la gente adecuada. Entonces, ¿para qué necesitas un aval? Si su carrera es tan sólida, el banco debería aprobarte sin uno. No tenía respuesta para eso. Salió furiosa de la cocina para susurrarle a Jack en un rincón de la sala. Se fueron abruptamente después. Natalie ni siquiera abrazó a nuestros padres para despedirse, algo que nunca había hecho. A la mañana siguiente, hice la temida llamada. Jack contestó de inmediato, como si la estuviera esperando. Jack, lo he pensado detenidamente y no puedo ser tu aval hipotecario. Espero que entiendas que es una decisión financiera, no personal. El silencio llenó la línea durante varios segundos antes de que su voz sonara con una calma inquietante. Sabes, la familia Audrey debería apoyarse mutuamente. Esto se siente como una traición.
Los apoyo a ambos de muchas maneras, pero es pedir demasiado. Quizás podrían buscar casas que se ajusten mejor a su presupuesto. No nos digan cómo vivir, espetó con su fachada tranquila quebrándose. Natalie tenía razón sobre ti. Siempre te crees mejor que los demás con tu trabajo responsable y tu modesto apartamento. La llamada terminó de golpe, dejándome temblando, pero convencida de haber tomado la decisión correcta. No me imaginaba que esta negativa desencadenaría una serie de acontecimientos que culminarían en una violencia que jamás imaginé posible por parte de alguien con quien había compartido el pan incontables veces. La semana siguiente a mi negativa se volvió cada vez más incómoda. Lo que empezaron como mensajes decepcionados de Natalie se convirtió en algo más siniestro. Jack envió mensajes que rozaban la culpa y la amenaza. Espero que duermas bien sabiendo que destruiste los sueños de tu hermana. Leí un mensaje que llegó a las 3 de la mañana. La gente recuerda quién les dio la espalda cuando necesitaban ayuda, dijo otro. Las comunicaciones de Natalie eran igual de manipuladoras, pero se centraban más en nuestra historia. ¿Recuerdas cuando estuve contigo en el hospital después de tu apendicectomía? Supongo que la lealtad solo funcionaba en una dirección. Intenté explicarles mi postura de nuevo por correo electrónico, adjuntando artículos sobre los riesgos de ser avalista hipotecario, pero esto solo intensificó sus respuestas. No necesitamos tus lecciones de educación financiera, respondió Jack. Necesitamos tu firma. Punto. La situación empezó a afectar mi trabajo. Como enfermera de urgencias, necesitaba concentración total, pero me distraía durante procedimientos críticos. Después de casi administrarle la dosis equivocada a un paciente mayor, mi supervisora, Olivia, me llevó aparte. Audrey, siempre has sido una de nuestras enfermeras más confiables. ¿Qué está pasando? Me derrumbé, explicando la situación entre lágrimas en la sala de descanso. Olivia escuchó atentamente antes de ofrecerme compasión y consejos prácticos. Tomaste la decisión financiera correcta, me aseguró. Pero quizás quieras documentar estos mensajes. Suenan cada vez más hostiles. El domingo siguiente, la tradicional cena familiar de nuestros padres se convirtió en un campo de batalla. Natalie y Jack llegaron tarde, interrumpiendo la gracia de papá con su dramática entrada. Durante la comida, Jack hizo comentarios mordaces que impactaron como pequeños puñales. ¿Sabías que anunció mientras repartía las papas que algunas culturas consideran la mayor deshonra negarse a ayudar a la familia? Mamá intentó cambiar de tema varias veces, pero Jack insistentemente volvió a la conversación sobre la lealtad familiar y apoyando los sueños del otro. Cuando papá finalmente sugirió que consideraran una casa más asequible, la respuesta de Jack fue escalofriante. Con todo respeto, señor, algunos se conforman con la mediocridad. Otros aspiran a más, mirándome fijamente desde el otro lado de la mesa, y algunos fingen preocuparse por la familia mientras los apuñalan por la espalda. Después de cenar, me confesé con mi mejor amiga Elaine, mientras tomábamos un café en su apartamento. Era una abogada corporativa con una actitud sensata. Elaine siempre había sospechado de Jack. «Esto se está convirtiendo en acoso», me advirtió después de revisar los mensajes en mi teléfono. Tienes que establecer límites claros y, sinceramente, quizá quieras considerar bloquearlos temporalmente. Siguen siendo familia, protestaba semanalmente. La familia no te trata así, replicó Elaine. Estos mensajes son tácticas de intimidación. La situación se agravó cuando Jack apareció en el Hospital St. Mary's durante mi turno 3 días después. Estaba insertando una vía intravenosa cuando un compañero me tocó el hombro. Había un hombre en la enfermería armando un escándalo. Dice que es tu cuñado y que necesita hablar contigo inmediatamente. Me palpita el corazón. Terminé con mi paciente antes de acercarme a la estación donde Jack, con un traje caro y un aspecto fuera de lugar en medio del ambiente clínico, parecía fuera de lugar. «Este es mi lugar de trabajo», susurré, llevándolo hacia la sala de espera. «No puedes aparecer aquí sin más». «Has estado ignorando nuestras llamadas», respondió en voz tan alta que otros lo oyeron. «Necesitamos una respuesta sobre la casa. Los vendedores nos dan un día más. Ya te di mi respuesta. No. Ahora, por favor, vete antes de que tenga que llamar a seguridad». Su rostro se contorsionó de ira. «Se te crees tan perfecto con tu trabajo estable y tus decisiones sensatas. No tienes ni idea de lo que se merece tu hermana».
El personal de seguridad terminó escoltándolo, dejándome humillada delante de mis compañeros y mi supervisora. Olivia sugirió que me tomara el resto del día libre, preocupada por el temblor de mis manos y la angustia que se notaba en mi rostro. La noche siguiente, mientras caminaba hacia mi coche después de un turno de noche, vi un vehículo familiar estacionado en el estacionamiento del hospital. El BMW plateado de Jack. No se acercó, sino que me observaba desde el interior del coche, con las luces apagadas. Una clara táctica de intimidación. Tomé otra ruta a casa, mirando el retrovisor repetidamente para asegurarme de que no me seguían. Esa noche, empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla de mensajes, horas y fechas de llamadas, descripciones de incidentes como el enfrentamiento en el hospital y el acoso en el estacionamiento. Elaine me había convencido de que, si la situación seguía empeorando, podría necesitar pruebas para una orden de alejamiento. El punto de inflexión llegó 3 días después. Mi teléfono sonó a las 9:15 de la noche. Mientras me preparaba para un turno temprano al día siguiente, el nombre de Natalie apareció en la pantalla. Audrey, su voz sonaba extraña, tensa, con una emoción que no pude identificar. Jack está muy enojado por la casa. La perdimos porque se nos cayó la financiación. Lo siento, dije con cautela. Viene a hablar contigo. Acaba de irse. Intenté detenerlo, pero me recorrió un escalofrío. ¿Qué quieres decir con que vienes a hablar conmigo, Natalie? Si está enfadado, no debería venir. Solo escucha lo que tiene que decir, ¿vale? Es importante para él. Para nosotros la línea se cortó. Menos de 15 minutos después llamaron a mi puerta con fuerza. No era el golpe de alguien que venía de visita, sino el fuerte latido de la rabia. Por la mirilla vi a Jack con el rostro contraído y los hombros tensos. «Abre la puerta, Audrey. Sé que estabas ahí dentro». Más golpes, tan fuertes que harían temblar las bisagras. Consideré llamar a la policía inmediatamente, pero dudé, preocupada por agravar la situación. Quizás podría razonar con él, calmarlo, hacerle entender mi postura una última vez. Ese momento de duda resultaría ser un error devastador. «Jack, necesito que te calmes antes de hablar». Llamé por la puerta, con el teléfono en la mano. Ya había marcado el 911, pero aún no había llamado. «Abre esta maldita puerta ahora mismo». Su voz estaba distorsionada por la rabia, casi irreconocible para el hombre encantador que había entrado en la vida de mi hermana 5 años antes. En contra de mi buen juicio, abrí la cadena de seguridad, pero dejé la puerta entreabierta, pensando que el acuerdo podría calmar su ira. «Podemos hablar, pero tienes que bajar la voz. Mis vecinos llamarán a seguridad». Esa estrecha abertura era todo lo que necesitaba. Jack golpeó la puerta con el hombro con tanta fuerza que ésta se abrió de golpe, tirándome de espaldas al suelo de la entrada. Mi teléfono resbaló por el suelo de madera. La llamada de emergencia nunca se completó. Él me agarró del brazo con fuerza, agarrándome el brazo con fuerza. «Te crees mucho mejor que nosotros, no tú, pequeña señorita perfecta, con su título de enfermera y sus responsabilidades financieras. Jack, me estás haciendo daño. Por favor, para». Intenté mantener la voz serena a pesar del terror que me invadía el pecho. «Al hacerte daño, nos has costado la casa de nuestros sueños. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Su cara estaba a centímetros de la mía, y la saliva le salía volando de la boca mientras gritaba. Intenté zafarme, pero su agarre se hizo más fuerte mientras me arrastraba hacia el interior de mi apartamento. Los vendedores aceptaron otra oferta, todo porque mi engreída cuñada se creía demasiado buena para ayudar a la familia. No podía asumir ese riesgo financiero, le expliqué desesperadamente. Era demasiado dinero. Algo cambió en sus ojos, y luego una última amenaza de restricción se rompió. «Demasiado dinero. Demasiado dinero». Su voz se elevó hasta convertirse en un rugido mientras me agarraba por los hombros, levantándome ligeramente antes de estrellarme contra la pared. Mi cabeza golpeó el panel de yeso con tanta fuerza que me dejó un cráter de dolor que me recorrió el cráneo. Antes de que pudiera recuperarme, me agarró del pelo y me estrelló la cara contra la pared. Sentí, más que oí, el crujido de mi nariz al romperse. La sangre caliente me corrió por la cara y me manchó la camisa. «¡Jack, para!»
Grité, sintiendo el sabor de la sangre al entrar en mi boca. «¡Por favor!». En lugar de detenerse, me retorció el brazo por detrás de la espalda, girándolo hacia arriba en un ángulo antinatural. El crujido de mi hombro al dislocarse vino acompañado de un dolor tan intenso que mi vista se volvió blanca por un momento. Grité de nuevo, un sonido primario de agonía que no reconocí como mi propia voz. Entre las lágrimas y la sangre que me nublaba la vista, vi movimiento en la puerta abierta. Natalie estaba allí, con una expresión indescifrable. «Nat», jadeé, segura de que mi hermana intervendría y detendría esta locura. «Ayúdame, por favor». Pero ella permaneció en la puerta, con los brazos cruzados. «Deberías haber firmado la hipoteca, Audrey». Sus palabras fueron más fuertes que los golpes de Jack, mi propia hermana observando mi agresión, culpándome por ello. En ese momento, algo fundamental se rompió entre nosotros, algo que ninguna disculpa podría reparar por completo. Jack me soltó el brazo dislocado, dejándome caer al suelo. Pero no había terminado. Empezó a destrozar mi apartamento sistemáticamente, barriendo libros de las estanterías, volcando muebles y estrellando fotos enmarcadas contra las paredes. «Esto es lo que pasa cuando traicionas a la familia», gruñó, cogiendo un jarrón de cerámica que mi madre me había regalado por Navidad y lanzándolo contra el salpicadero de la cocina, donde se hizo añicos. Intenté arrastrarme hacia la puerta, dejando un rastro de sangre en mi alfombra color crema, pero una fuerte patada en las costillas me detuvo. El dolor era cegador, impidiéndome respirar durante unos aterradores segundos. Natalie finalmente volvió a hablar. «Deberíamos irnos». Los vecinos probablemente oyeron. Jack estaba de pie junto a mí, respirando con dificultad, observando lo que había hecho sin ningún arrepentimiento. «Recuerda esto la próxima vez que pienses en negarte a ayudar a tu hermana». Se fueron juntas. Natalie caminaba con cuidado alrededor de la sangre en el suelo, sin mirarme. La puerta permaneció abierta. El aire fresco de la tarde entraba sobre mi cuerpo maltrecho. Me quedé allí tumbada varios minutos, o quizás más tiempo, perdiendo el sentido entre oleadas de dolor. Me palpitaba la cara, el hombro me aullaba de dolor, y cada respiración me producía un dolor agudo por lo que sospechaba eran costillas rotas. La sangre seguía manándome de la nariz, acumulándose bajo mi mejilla en el suelo. El instinto de supervivencia finalmente se impuso a la niebla de dolor y conmoción. Mis padres vivían a solo 2 manzanas de distancia. Si pudiera alcanzarlos, estaría a salvo. Jack y Natalie no esperarían que fuera allí. Supondrían que me quedaría en mi apartamento hasta la mañana. Ponerme de pie fue todo un ejercicio, y sufrir cada movimiento me provocaba nuevas oleadas de agonía. Mi brazo derecho dislocado colgaba inerte en un ángulo antinatural. La sangre seguía goteando de mi cara, dejando un reguero de sangre mientras me tambaleaba hacia la puerta. Afortunadamente, el pasillo estaba vacío mientras me dirigía al ascensor, apoyándome pesadamente en la pared. Cada paso parecía una maratón, cada respiración una lucha contra el dolor en las costillas. El vecino mayor del apartamento 412 abrió la puerta al pasar, con los ojos abiertos de par en par, horrorizado. «¿Llamo a una ambulancia?», preguntó, ya buscando su teléfono. «No», jadeé, con un miedo irracional de que Jack regresara y me encontrara todavía en el edificio. Mis padres estaban afuera, cerca. El aire fresco de la noche me hizo jadear. El repentino cambio de temperatura intensificó el dolor en mi rostro. 2 manzanas nunca me habían parecido tan lejanas. Me concentré en poner un pie delante del otro, permaneciendo en las sombras. Aterrorizado de encontrarme con el BMW plateado de Jack, volvía para terminar lo que él había empezado. La sangre goteaba sin parar sobre la acera mientras caminaba, marcando mi camino como migas de pan en un oscuro cuento de hadas. Para cuando llegué a la calle de mis padres, mi visión se estaba volviendo insegura, resbaladiza e incierta. La luz de su porche era un faro de seguridad en mi mundo cada vez más oscuro. Logré subir 3 escalones por la pasarela antes de que mis piernas finalmente fallaran. Me arrastré el resto del camino, con un solo brazo, dejando huellas de manos ensangrentadas en su inmaculado camino de hormigón.
Con mis últimas fuerzas, alcancé a tocar el timbre y me desplomé en el felpudo. La ironía de esas alegres palabras no se perdió ni siquiera en mi estado de semiconciencia. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me arrebatara fue el grito de mi madre al abrir la puerta y encontrar a su hija mayor sangrando y destrozada en el umbral. Recuperé la conciencia en fragmentos, como pedazos de un espejo roto que refleja imágenes distorsionadas, luces brillantes, voces apremiantes, el sabor metálico de la sangre, el movimiento nauseabundo de una camilla subiéndose a una ambulancia. La mano de mi padre apretando la mía, su voz quebrada mientras prometía: «Estás a salvo, Audrey. Estamos aquí». Urgencias era territorio familiar, pero nunca desde esta perspectiva. Como enfermera, había tratado a innumerables víctimas de agresión, documentando sus lesiones con objetividad clínica y ofreciendo una compasión discreta. Ahora era yo quien tenía lesiones, catalogaba mi rostro maltratado, fotografiaba mi hombro dislocado, lo volvían a colocar en su sitio bajo sedación. Fracturas faciales en el suelo orbital y los huesos nasales. Escuché a alguien decir que reconocía el tono profesional que se usa cuando se presume que los pacientes están inconscientes o sedados. Dislocación del hombro derecho con posible desgarro laboral. 3 costillas fracturadas, conmoción cerebral, contusiones extensas. Cuando recuperé la conciencia, la detective Lisa Thompson ya me estaba esperando para tomarme declaración. Pequeña, con el pelo prematuramente canoso, corto. Tenía la intensidad concentrada de quien ha visto a la humanidad en su peor momento, pero conservaba su compasión. «Tómese su tiempo, señorita Williams», dijo, con su libreta abierta, pero ignorándola por un momento mientras evaluaba mi estado. «Sé que esto es difícil». Relaté todo lo que había oído, desde los gritos hasta la intubación durante la reducción del hombro. La detective Thompson documentó cada detalle metódicamente, con una expresión profesional, salvo por una ligera tensión en sus ojos cuando describí la presencia y las palabras de Natalie. «Tu hermana presenció toda la agresión», confirmó, levantando la vista de sus notas. «Sí», susurré. La traición seguía siendo incomprensible a pesar de la evidencia física que se reflejaba en mi cuerpo. Me observó y me dijo que debería haber firmado la hipoteca. La detective Thompson negó levemente con la cabeza. La primera grieta en su profesionalismo. Después de 15 años en la policía, la traición familiar todavía me impacta. Me explicó el proceso para presentar cargos, la probabilidad de arresto, los pasos para obtener una orden de protección. Palabras como agresión con agravantes, agresión física y testimonio de testigos flotaban a mi alrededor, importantes pero distantes, como si le hubieran sucedido a otra persona. Mis padres habían estado esperando afuera durante la entrevista, y cuando les permitieron entrar, parecían haber envejecido años y horas. Mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar. La postura normalmente segura de papá se derrumbó en algo frágil e inseguro. «La policía está buscando a Jack ahora», dijo papá, con la voz tensa por la rabia contenida. «Tu hermana no contesta el teléfono». Como si sus palabras la hubieran llamado, Natalie apareció en la puerta de mi habitación del hospital, con un aspecto sorprendentemente sereno dadas las circunstancias. Ninguna mancha de sangre marcaba su costosa blusa, ninguna culpa ensombrecía sus ojos mientras examinaba mis heridas. «Necesito hablar con mi hermana a solas», anunció a la habitación. No era una petición, sino una exigencia. La detective Thompson se colocó ligeramente entre Natalie y mi cama. «Eso le corresponde a la señorita Williams». Asentí débilmente, curiosa, a mi pesar, por la posible justificación que Natalie podría ofrecer. Una vez sola, mi hermana se acercó a la cama con cautela, como si yo fuera la peligrosa. «Han arrestado a Jack», declaró secamente. «Todo esto se ha descontrolado». «¿Se ha descontrolado?» Las palabras surgieron como un susurro de dolor entre mis labios hinchados. «Intentó matarme, Natalie, y tú lo viste. No te pongas dramática. Perdió los estribos, sí, pero nunca pretendió hacerte daño grave». Se ajustó la correa de su bolso de diseñador, un gesto nervioso que reconocí de mi infancia.
Podrías retirar los cargos. Podríamos manejar esto en familia. La medicación que aliviaba mi dolor físico no podía aliviar la angustia de este momento. ¿Por qué lo defiendes? ¿Cómo puedes justificar lo que me hizo? No entiendes la presión que hemos estado sufriendo. Replicó con un dejo de defensa en su voz. Esa casa lo era todo para nosotros. Nuestro futuro, nuestra oportunidad de finalmente ser alguien. Así que eso justifica agredirme, romperme la cara, dislocarme el hombro. Claro que no. Pero su voz se fue apagando, mirando sus uñas cuidadas en lugar de mi cara maltrecha. Siempre crees que sabes más que los demás, siempre tan perfecta, tan responsable. Audrey, quizá por una vez necesitabas ver que tus decisiones afectan a los demás. La morfina no pudo mitigar el impacto de sus palabras. La comprensión de que mi hermana, la niña a la que había protegido y amado toda mi vida, básicamente estaba insinuando que merecía la violencia que sufrí. «Creo que deberías irte», dije en voz baja. «La policía está siendo ridícula con todo esto». Continuó como si yo no hubiera hablado. «Se comportan como si Jack fuera un criminal empedernido. Lo es. Lo que me hizo fue un delito grave, Natalie. Múltiples delitos graves». Finalmente me miró directamente, con una expresión endurecida. «Si sigues adelante con esto, destruirás a nuestra familia. Mamá y papá se verán obligados a elegir bando. Jack ya destruyó a nuestra familia cuando me atacó en mi propia casa. Tú la destruiste al quedarte de brazos cruzados y observar». La detective Thompson regresó entonces, quizá tras haber monitoreado la conversación desde fuera. «Creo que ya es suficiente por ahora», le dijo con firmeza a Natalie. «La señorita Williams necesita descansar». Después de que Natalie se fuera, mis padres volvieron a sus expresiones, transmitiendo su lucha por reconciliar las visiones contradictorias de la realidad de sus hijas. Mamá me tocaba la mano con suavidad, como para asegurarse de que seguía ahí. Papá paseaba por la pequeña habitación, con sus emociones oscilando visiblemente entre la rabia y la angustia. «Deberíamos haberlo previsto», dijo finalmente, deteniéndose a los pies de mi cama. La forma en que Jack la controlaba la aislaba de sus amigos, la irresponsabilidad financiera. «Deberíamos haber intervenido antes». «No es tu culpa», le aseguré. Aunque una parte de mí se preguntaba si todos habíamos permitido el comportamiento de Jack al pasar por alto las señales de alerta durante años. A la mañana siguiente, una trabajadora social del hospital llamada María nos visitó, trayendo información sobre recursos para víctimas de violencia doméstica. «Sé que no era tu pareja», aclaró. «Pero la dinámica del poder y el control es similar en muchas situaciones de violencia familiar». Dejó folletos sobre servicios de defensa de víctimas, terapia para traumas y asistencia legal. El nombre de una organización, Survivors Rising, destacaba por su sencillo logo de un fénix que resurge de sus cenizas, lo cual me conmovió profundamente. La orden de protección se otorgó casi de inmediato. El juez tenía una expresión sombría al revisar las fotografías de mis lesiones y el informe médico. A Jack se le prohibió acercarse a menos de 150 metros de mí, de mi casa o de mi lugar de trabajo. Violar la orden conllevaría un arresto inmediato, y la audiencia inicial se programó con una rapidez sorprendente, quizás debido a la intervención del detective Thompson. Llegué con mis padres, con el brazo en cabestrillo y la cara aún hinchada y descolorida, a pesar de la semana que había pasado desde la agresión. Jack apareció con un abogado con un traje caro a juego con el suyo. Ambos proyectaban una imagen de respetabilidad que contradecía la violencia documentada en mi historial médico. Natalie estaba sentada detrás de ellos, con una expresión indescifrable. Su abogado intentó presentar el incidente como un lamentable desacuerdo familiar que se intensificó, en lugar del ataque premeditado que fue. Mi cliente no tiene antecedentes penales y está profundamente arrepentido por este lamentable incidente. Jack asintió solemnemente ante estas palabras. Su gesto de arrepentimiento fue tan convincente que por un momento cuestioné mis propios recuerdos de aquella noche. ¿Había provocado yo esto de alguna manera? ¿Había olvidado mal la fría mirada calculadora en sus ojos mientras me destrozaba sistemáticamente el cuerpo? Entonces vi al detective Thompson observándolo con el escepticismo experimentado de quien ya ha presenciado esa actuación.
Su leve gesto de negación con la cabeza me devolvió a la realidad. No fue mi culpa. Su violencia no fue mi responsabilidad. El juez fijó la fecha del juicio y mantuvo las condiciones de la orden de protección, impasible ante los argumentos de clemencia del abogado defensor. Al salir de la sala, vi a Natalie apresurándose para alcanzar a Jack y a su abogado sin mirarme ni una sola vez. «Dale tiempo», dijo mamá, al notar mi mirada. Lleva años bajo su influencia. Este tipo de control no se rompe fácilmente. Pero mientras veía a mi hermana elegir a su marido maltratador por segunda vez en lugar de a su hermana agredida, me pregunté si habría traiciones de las que ninguna relación podría recuperarse. 2 semanas después de la audiencia inicial, asistí a mi primera reunión en Survivors Rising, ubicada en un edificio anodino con cámaras de seguridad y timbre. El grupo era pequeño, solo 8 mujeres sentadas en círculo, con sus experiencias de violencia grabadas en sus expresiones, sino en sus cuerpos. La facilitadora, Grace, era una sobreviviente. Su brazo izquierdo terminaba justo debajo del codo. El resultado, me contó más tarde, fue el ataque de su exmarido con un machete. La sanación no es lineal, explicó al principio de la sesión. Hay días que avanzas, otros que simplemente sobrevives. Ambas son victorias. En esa primera reunión escuché más de lo que dije, absorbiendo historias que reflejaban elementos de mi propia experiencia. La incredulidad, la inseguridad, la traición de quienes deberían haberlos protegido. Cuando finalmente compartí mi historia, con la voz temblorosa a pesar de mi determinación por mantener la calma, la comprensión en sus ojos fue un bálsamo que no sabía que necesitaba. «La reacción de tu hermana es, por desgracia, común», explicó Grace después. «A veces quienes más conocen la situación son los que más se empeñan en negar su realidad. Reconocer lo que te sucedió la obligaría a confrontar sus propias decisiones, su propia relación». A través del grupo conocí a Sarah Knowles, una abogada especializada en casos de violencia doméstica que solía aceptar clientes pro bono. Pequeña pero feroz, con su cabello rojo brillante y una intensidad fiscal, se ofreció a revisar mi caso. «La fiscal de distrito se encarga de los cargos penales», le expliqué durante nuestra consulta en su desordenada oficina. «Sí, pero las víctimas a menudo se benefician de apoyo legal adicional», replicó Sarah, que ya estaba revisando mi informe policial por falta de práctica. «El sistema de justicia penal se centra en castigar al agresor, no necesariamente en proteger o apoyar a la víctima». Con la guía de Sarah, comencé a construir un caso integral que trascendía los cargos penales. Documentamos el patrón creciente de intimidación antes de la agresión. Recopilamos mensajes de texto y mensajes de voz, e incluso conseguimos grabaciones de seguridad de mi edificio que mostraban la entrada agresiva de Jack y la llegada de Natalie. Lo más sorprendente fue que, a través de la red de defensores de violencia doméstica de Sarah, descubrimos que yo no era la primera víctima de Jack. 2 exnovias ya habían presentado denuncias policiales contra él en condados diferentes, aunque los cargos se habían retirado en ambos casos después de que las mujeres se mudaran. «Esto establece un patrón», explicó Sarah, organizando estas revelaciones en nuestro creciente expediente. «Esto demuestra que no fue una pérdida de control puntual, sino un comportamiento constante. Mientras tanto, mi recuperación física avanzaba lentamente. Las fracturas faciales sanaron, aunque persistía una ligera asimetría alrededor de la cuenca del ojo izquierdo. La fisioterapia para el hombro fue insoportable, pero necesaria. Las articulaciones aún eran propensas a dislocarse con ciertos movimientos. Las pesadillas se convirtieron en visitantes habituales, repitiendo el asalto con diferentes finales, algunos peores que la realidad. Durante este periodo, Natalie intentó contactarme varias veces. Sus mensajes pasaron de ser defensivos. «Estás destrozando a la familia», a suplicantes. «Tenemos que hablar de esto», a manipuladores. «Mamá y papá están devastados por esta división». Mantuve la comunicación directa, reenviando cada mensaje a Sarah para que lo documentara. Mis padres se encontraron en una situación insostenible al intentar apoyar a sus 2 hijas en crisis tan distintas. Mamá me llevaba comida a mi apartamento y me ayudaba con las tareas del hogar mientras mi hombro sanaba. Papá instaló un sistema de seguridad con cámaras y cerraduras reforzadas para protegerme cuando no pudo hacerlo durante el asalto.
Natalie volvió a llamar. Mamá decía que a veces su expresión era de dolor. Dice que Jack está recibiendo terapia. Eso le hace bien. Yo respondía con neutralidad, pero eso no cambia lo sucedido. A medida que se acercaba la fecha del juicio, comenzaron las tácticas de intimidación. Amigos en común informaron que Jack hacía preguntas directas sobre mi horario y mis actividades. Llegaron llamadas anónimas en plena noche y solo se oía una respiración al otro lado. Un excompañero vio a Jack conduciendo despacio frente al hospital durante mi turno, a pesar de la orden de alejamiento. Sarah documentó cada incidente meticulosamente. Esto demuestra conciencia de culpa, comentó. Si realmente creyera que estaba justificado o que era un simple malentendido, no intentaría intimidarte. Ahora, 2 días antes del juicio, sonó el timbre de mi casa. A través de la nueva cámara de seguridad, vi a Natalie sola. No había señales de Jack cerca. En contra de mi buen juicio, la dejé entrar y la encontré en el pasillo en lugar de dejarla entrar a mi apartamento. Se veía más delgada que la última vez que vi sus ojeras. Tenemos que hablar, Audrey. Esto ha ido demasiado lejos. El juicio es en 2 días, respondí, manteniendo la distancia. Cualquier cosa que me digas ahora podría considerarse manipulación de testigos. Cometió un error, suplicó. Un terrible error. ¿Merece que le arruinen la vida por ello? ¿Merece pagar las consecuencias por romperme la cara, dislocarme el hombro y fracturarme 3 costillas? Sí, Natalie, sí. ¿Y yo qué? Se le quebró la voz. Él es mi esposo. ¿Qué se supone que debo hacer si va a la cárcel? La pregunta flotaba entre nosotros con fuertes implicaciones. Lo que ella realmente preguntaba era, ¿quién soy sin él? ¿Cuál es mi valor fuera de esta relación? Preguntas que esperaba que mi hermana nunca tuviera que afrontar. «Podrías empezar por decir la verdad», dije finalmente. «Sobre lo que viste esa noche, sobre quién es Jack en realidad». Se estremeció como si la hubiera golpeado. «No puedo testificar contra mi esposo. De hecho, tú sí». No existe privilegio conyugal en los casos en que uno de los cónyuges presenció al otro cometer un delito violento contra un tercero. Su expresión endureció la vulnerabilidad de momentos atrás, desapareciendo tras una máscara familiar de desafío. «No te ayudaré a destruir mi matrimonio». «Jack destruyó tu matrimonio cuando decidió agredir a tu hermana», respondí, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. «Solo me aseguro de que no pueda lastimar a nadie más». El juicio en sí fue a la vez más y menos dramático de lo que había anticipado. La descripción clínica de mis lesiones por parte de los profesionales médicos, la presentación metódica de las pruebas por parte del fiscal, el continuo arrepentimiento de Jack, socavado por el patrón documentado de intimidación previo al juicio. Cuando llegó mi turno para testificar, me concentré en la presencia solidaria del detective Thompson en la sala, más que en la mirada fría de Jack o en la mirada desviada de Natalie. Relaté esa noche con todo detalle, con la voz entrecortada por momentos, pero sin quebrarse. «¿Y qué dijo tu hermana al presenciar la agresión?», preguntó el fiscal. «Ella dijo, deberías haber firmado la hipoteca, Audrey». Respondí, palabras que aún me dolían al repetir. «¿Y qué entendiste que significaba eso?». «Que ella creía que me merecía lo que me estaba pasando por negarme a ser su avalista hipotecario». El abogado defensor intentó pintarme como controladora financieramente, sugiriendo que había saboteado deliberadamente los sueños de mi hermana por celos. ¿No es cierto que siempre has sido la hermana responsable? La que tiene el trabajo estable y las decisiones sensatas. He trabajado duro para conseguir lo que tengo, respondí con cautela. Eso no me hace responsable de financiar el estilo de vida de mi hermana por encima de mis posibilidades. El punto de inflexión inesperado del juicio llegó durante el testimonio de Natalie, llamada como testigo de la defensa. Se esperaba que minimizara la agresión, que tal vez sugiriera que yo había provocado a Jack, o que sus acciones fueron menos graves de lo que se alegaba. En cambio, algo cambió mientras prestaba juramento. Quizás fue al ver las pruebas expuestas con tanta claridad, o tal vez el peso de la mentira finalmente se había vuelto demasiado pesado. Cuando le pedí que describiera lo que había presenciado esa noche, Natalie me miró directamente por primera vez desde que entró en la sala. «Estaba fuera de control»,
dijo en voz baja, ignorando los ojos abiertos de su esposo. Él la golpeó la cara contra la pared repetidamente. Su hombro, el ruido que hizo al dislocarse, tragó saliva con dificultad. Nunca había oído a mi hermana gritar así. «¿Y qué hiciste mientras esto sucedía?», preguntó el fiscal con dulzura. A Natalie se le llenaron los ojos de lágrimas. «Nada, no hice nada. Me quedé allí, observando. Y luego le dije que debería haber firmado la hipoteca». Se le quebró la voz. «¿Quién hace eso? ¿Qué clase de persona ve cómo agreden a su hermana y la culpa?». El abogado defensor intentó reorientar el caso, pero el daño ya estaba hecho. La inesperada honestidad de Natalie había minado cualquier rastro de simpatía por Jack entre los miembros del jurado. El veredicto fue rápido, culpable de todos los cargos. El juez condenó a Jack a 5 años de prisión, con 3 años de libertad condicional tras su liberación y una orden de alejamiento permanente para protegerme a mí y a mi familia. Mientras se lo llevaban esposado, la fachada cuidadosamente cuidada de Jack finalmente se quebró, revelando la rabia que siempre se había ocultado bajo su encantadora apariencia. Después, en el pasillo del juzgado, Natalie se acercó vacilante, con la expresión desgarrada por emociones contradictorias. «No espero perdón», dijo, girando su anillo de bodas. «Solo quería que supieras que he solicitado el divorcio y estoy recibiendo ayuda». «¿Terapia?». Me alegra haber respondido con sinceridad. La ira seguía ahí, la traición aún fresca, pero debajo de todo eso permanecía el eco de la hermanita a la que una vez protegí de todo mal, excepto, irónicamente, del mal que ella había invitado a su propia vida. «Quizás algún día», empezó, pero se detuvo. No te lo pediré. Mereces algo mejor. Siempre lo merecías». Mientras se alejaba, con los hombros en alto y renovada determinación, me pregunté si este era realmente el comienzo de su sanación o simplemente otra actuación. Solo el tiempo revelaría con qué hermana había hablado realmente ese día. La auténtica Natalie, emergiendo de la sombra de Jack, o la versión manipulada que aún desempeña su papel en su drama. La recuperación física siguió un cronograma predecible: 6 semanas para que las fracturas faciales sanaran por completo, 3 meses de fisioterapia antes de que mi hombro recuperara la mayor parte de su rango de movimiento. Los moretones visibles se atenuaron, pasando de morados a verdes y amarillos, antes de desaparecer por completo. Aunque ciertos movimientos aún me provocaban un dolor fantasma, mi cuerpo recordaba lo que mi mente consciente intentaba olvidar. La sanación emocional resultó mucho menos lineal. Las pesadillas invadieron mi sueño durante meses. Recreaciones vívidas del asalto que me dejaban despierto jadeando, con las sábanas empapadas de sudor. Ruidos inesperados. Un portazo o un cristal roto podían desencadenar flashbacks paralizantes que me transportaban instantáneamente a esa noche. El trastorno de estrés postraumático es una respuesta normal a eventos anormales, explicó la doctora Winters, la terapeuta de trauma a la que comencé a acudir semanalmente. El cerebro intenta procesar algo que desafía la comprensión normal. A través de la terapia, aprendí técnicas para conectar con la realidad durante los flashbacks y reconocer los desencadenantes antes de que me abrumaran. Ejercicios de respiración, meditación y ejercicios de escritura que me ayudaron a exteriorizar las emociones enredadas que a veces amenazan con sofocarme. «Estás experimentando un duelo complejo», el Dr. Winters observó durante una sesión. «No solo por tu seguridad física, sino por la relación con tu hermana, la dinámica familiar que una vez tuvieron». Este marco me ayudó a comprender las oleadas de emociones que a veces me invadían sin previo aviso. La rabia hacia Jack por su violencia, la traición más profunda por la complicidad de Natalie, el dolor por la hermana que amé y perdí, no por la muerte, sino por un veneno lento que la transformó en alguien irreconocible. 3 meses después del juicio, me mudé a un nuevo apartamento en un edificio seguro al otro lado de la ciudad. Mis padres me ayudaron a empacar mis pertenencias con cuidado, envolviendo fotos enmarcadas y utensilios de cocina en papel de periódico.
No hablamos de las verdaderas razones por las que no traería ciertos artículos. Jack había volcado la mesa de centro, la lámpara, había destrozado cualquier cosa que pudiera evocar recuerdos de esa noche. Mi relación con mis padres evolucionó durante este período. Al principio, intentaron mantener la neutralidad, apoyando a ambas hijas en sus respectivas crisis. Pero a medida que el proceso de divorcio de Natalie reveló más sobre el comportamiento controlador y los engaños financieros de Jack, comenzaron a comprender la magnitud de lo sucedido. «Deberíamos haberlo visto antes», dijo papá una noche mientras compartíamos pizza en mi nueva sala, todavía con pocos muebles, pero que ya se sentía más como en casa que mi antiguo apartamento. La forma en que la aisló controlaba la narrativa, tácticas clásicas de maltratador. Todos lo extrañamos, reconocí. O vio fragmentos, pero no la imagen completa. Mamá me tomó la mano con expresión preocupada. Natalie dice que él empezó a presionarla para que cortara el contacto contigo mucho antes del asunto de la hipoteca. Dijo que eras una influencia negativa porque cuestionabas su estilo de vida. Esta revelación no fue del todo sorprendente, pero aún así dolorosa. ¿Te lo dijo antes o después de la agresión? Después de que mamá admitiera que ahora está compartiendo mucho en terapia, cosas que antes temía decir. La cautelosa reconciliación con Natalie comenzó con visitas supervisadas en casa de nuestros padres, conversaciones incómodas sobre temas neutrales, la evasión cuidadosa de ciertos temas, el peso de la historia no contada que pendía entre nosotras como un muro invisible. Durante una de esas visitas, mientras nuestros padres preparaban la cena en la cocina, Natalie finalmente abordó el tema candente. «Sigo intentando entender por qué no hice nada esa noche», dijo en voz baja. «¿Por qué me quedé ahí parada mientras él te hacía daño? Me lo he preguntado innumerables veces. ¿Qué respuestas has encontrado?» Mi terapeuta lo llama vínculo traumático. Años de control sutil, aislamiento, manipulación emocional. Se retorcía las manos en el regazo. El anillo de bodas, ahora ausente. Pero eso parece una excusa. La verdad es que tenía miedo, no solo de él, sino de lo que sería mi vida sin él. ¿De quién sería yo? Fue la conversación más sincera que habíamos tenido en años, quizás en toda mi vida. No era perdón, todavía no, sino una pequeña grieta en el muro que nos separaba, dejando entrever un tenue rayo de comprensión. El primer aniversario de la agresión llegó con una intensidad emocional inesperada. Me tomé el día libre en el trabajo, esperando necesitar espacio para que afloraran los sentimientos difíciles. En cambio, me encontré trabajando como voluntaria en Survivors Rising, la organización que me había brindado comunidad durante mis días más oscuros. Trabajando junto a otras sobrevivientes, preparando paquetes de ayuda para mujeres que acababan de escapar de situaciones violentas, encontré un propósito que trascendió mi trauma personal. Cada neceser, cada nota de aliento escrita a mano representaba lo que había necesitado en aquellos primeros días, una prueba tangible de que la sanación era posible, de que la supervivencia podía eventualmente transformarse en algo más. Este trabajo voluntario se expandió gradualmente hacia una defensa más formal. Empecé a hablar en eventos comunitarios sobre violencia doméstica, aprovechando mi experiencia profesional como enfermera para abordar el papel de los sistemas de salud en la identificación y el apoyo a las víctimas. Cada presentación se volvió un poco más fácil que la anterior. Mi historia personal, pasando de ser una herida abierta a una herramienta de educación y cambio. Mi vida profesional también cambió. Tras 6 meses de vuelta en urgencias, me cambié a enfermería comunitaria, donde me sentí más realizada en la atención preventiva y la educación del paciente. El ritmo era menos frenético, las exigencias emocionales eran diferentes, pero igualmente significativas. «Pareces más en paz con este trabajo», comentó Olivia durante una reunión para tomar un café meses después de que dejara su departamento. «Lo estoy», coincidí. «En urgencias tratamos la crisis aquí. Podría ayudar a prevenirla». Los límites financieros se convirtieron en un aspecto innegociable de todas mis relaciones de ahí en adelante. La dolorosa lección de la solicitud de la hipoteca había cambiado para siempre mi enfoque sobre el dinero y las obligaciones familiares. Me fijé reglas claras.
Solo daría lo que pudiera permitirme perder. Nunca más comprometería mi seguridad financiera por los sueños de nadie. Reconocería que, a veces, la respuesta más amorosa a una petición es un no. Natalie parecía comprender este límite mejor que nadie, pues nunca pidió ayuda financiera, ni siquiera cuando luchaba por reconstruir su vida después del divorcio. En cambio, se centró en desarrollar su propia independencia, regresar a la universidad comunitaria y conseguir un trabajo a tiempo parcial que le permitiera mantenerse modestamente, pero completamente. Nuestra relación nunca volvería a la cercanía y sencillez de la infancia, pero algo nuevo empezó a surgir. Una conexión más honesta, basada en el respeto, no en la obligación, en la elección y no en meros lazos biológicos. 2 años después de la agresión, recibí una carta inesperada de Jack, enviada desde la prisión a través de su abogado. Consideré quemarla sin leerla, pero la curiosidad me venció. «Acepto toda la responsabilidad de mis actos», escribió con letra precisa. Los programas de manejo de la ira y terapia que se ofrecen aquí me han ayudado a comprender los patrones de control y violencia que me llevaron a agredirte. No espero ni merezco perdón, pero quería que supieras que me comprometo a no dañar a nadie como te lastimé a ti. Compartí la carta con la doctora Winters durante nuestra sesión de terapia, que ahora es mensual. ¿Le crees?, preguntó sin juzgarme. No lo sé, respondí con sinceridad. Y lo más importante, no importa. Mi sanación no depende de su reforma. Esta comprensión fue quizás la lección más profunda de mi camino, que mi valor no se definía por lo que me había sucedido ni por cómo me trataban los demás, que los límites no eran egoístas, sino necesarios, y que la lealtad familiar nunca debería implicar sacrificar la seguridad personal ni la financiera. Cuando me preguntan ahora cómo sobreviví a una traición tan profunda, les digo la verdad: la supervivencia se da día a día, con cada respiro. Que la sanación no es la ausencia de dolor, sino su integración en una historia más grande. Ese perdón, si llega, no se trata de excusar lo inexcusable, sino de liberarse de la carga del resentimiento constante. Las cicatrices permanecen, algunas visibles, otras ocultas. Todavía me duele el hombro antes de las tormentas. Ciertas frases o gestos aún pueden provocar pánico momentáneo, pero estos ya no son los rasgos que definen mi existencia. Son simplemente parte de los hilos de mi historia en un tapiz más amplio que incluye alegría, propósito y sabiduría para las dificultades. Si me has acompañado en esta historia, quizás hayas experimentado tu propia versión de la traición o la violencia, o conozcas a alguien que la haya vivido. Espero que entiendas que establecer límites no es egoísta, sino esencial, y que el amor familiar nunca debe poner en peligro tu seguridad financiera ni tu integridad física. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? ¿Cómo superaste esa situación tan difícil? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, considera suscribirte y compartirla con quienes necesiten saber que es posible sanar incluso después de las traiciones más profundas. Gracias por ser testigo de mi camino. Y recuerda, tu valor no se determina por el trato que te dan los demás, sino por la valentía con la que proteges tu propio bienestar.